porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo en su comentario internacional. Sin lugar a dudas, tema España sigue siendo, pues, todo el mundo aguantando la respiración con lo que pasa en Cataluña este domingo. Puerto Rico sigue pidiendo ayuda a gritos. Don José, bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, le doy la bienvenida a nuestro amigo, compañero Guillermo, Ruiz, que ha regresado lleno de energía de Europa. Viene de Alemania, lleno de todo esplendor, de haber visto el proceso de la victoria de la señora Merkel. La victoria. Y le dije que por qué no se hubiera quedado en Madrid para que nos contara el lunes todo lo que había pasado en el referéndum, que este domingo. ¿Habrá o no habrá referéndum? Bueno, yo creo que va a haber. Va a haber retos, sí. Es más, los estudiantes están en la calle. Pero le hablo un poco de la vida internacional. Déjeme decirle algo que está pasando en los Estados Unidos. Me preguntaba a Fernando, estimado televidente, un amigo mío, que por qué yo hablaba tanto de los Estados Unidos. Digo, porque para nosotros los panameños, el futuro de los Estados Unidos es sumamente importante. Primero, es nuestro socio más importante desde el punto de vista comercial. Es nuestro primer usuario del Canal de Panamá y tenemos un tratado de neutralidad firmado con ellos. O sea, como si fuera poco. Y además tenemos una historia conjunta de esos matrimonios con sus alzas y sus bajas. Pero en términos generales, los panameños sentimos una gran simpatía y cariño por el pueblo norteamericano. Muchos nos hemos graduado en los Estados Unidos y tenemos grandes amigos, intelectuales, políticos, periodistas, artistas, que han compartido y nos han ayudado en nuestra lucha de liberación. De manera que hay muchas razones. Le pongo en perspectiva. Usted sabe que el martes se celebró la primaria en el Partido Republicano para escoger el candidato en Alabama. ¿Y por qué esto es importante? Porque el presidente de los Estados Unidos, señor Trump, se la rifó con el señor Luther Strange, que es actualmente el senador encargado, porque el senador de ese estado, el que se reemplazó al señor Luther, es el actual ministro de Justicia, Sessions. Pero hay que llamar una elección en diciembre y los republicanos fueron a una primaria para escoger quién era el que se enfrentará al candidato demócrata en las campañas esta de diciembre. A pesar del señor Strange de tener el apoyo del líder de la mayoría del Congreso y del presidente de los Estados Unidos, adivina quién le ganó. Steve Bannon, el estratega que acaba de votar de la presidencia, se fue a Alabama, dirigió la campaña del señor Ray Moore y ganó al candidato del presidente. ¿Quién es este señor Moore? Préstele atención. Así como un día yo le dije a usted, préstele atención a Bannon. Bueno, el señor Moore es uno de los atorrantes más grandes que usted se puede imaginar. Sus características han sido los comentarios salvajes que ha hecho. Él es un tipo opuesto a la migración. Él cree que los Estados Unidos, por alejarse del Dios como él lo concibe, está opuesto a todo. Es un ultraconservador, ultranacionalista, y es, digamos, la esencia de este fenómeno nuevo que está impulsando el presidente Trump con sus actuaciones de revivir esos miedos y esas situaciones de racismo en los Estados Unidos. Bueno, él se va a enfrentar al candidato demócrata Doug Jones. Y existe la alta posibilidad que por primera vez desde el 94 los demócratas conquisten el estado de Alabama, que desde el 94 no gana un demócrata en ese estado de Alabama. Bueno, Trump fue derrotado. ¿Por qué le traigo esto? Porque no siempre los presidentes deciden qué es lo que va a pasar en la política. Tome esto nada más en consideración. Pero el presidente Trump no solamente vive de esta derrota, fue derrotado el Obamacare y anoche, al filo de las 11, el presidente todavía insistía que él tenía los votos, pero que como no había tiempo, mejor no lo votaban. Resulta que no tiene los votos. No solamente los 3 que ya dijeron que no, hay más de 7 otros republicanos que no votarían por la ley Graham para reformar el sistema de salud que se conoce como Obamacare. De manera que él estaba derrotado, sin embargo, estaba diciendo una cosa que no era cierta.
el presidente de los Estados Unidos. La pelea con los peloteros, con los jugadores de fútbol y los peloteros, le ha salido mal. Y lo peor es lo de Puerto Rico, que ahora cuando las cadenas norteamericanas han puesto sus focos en Puerto Rico, nos estamos dando cuenta del drama de esa isla. Puerto Rico va viviendo momentos críticos, serios. No hay agua, no hay comida, no hay luz. La policía no aparece, la Guardia Nacional solamente han podido reclutar el 20% porque no tienen forma de localizarlo. Y la que existe no está armada porque como no hay orden del día, no se pueden armar. Fíjense qué cosa de... Y ahora vienen barcos con policías de otros estados para poder poner orden, porque si esto continúa en las próximas 48 horas, se va a formar la anarquía más de lo que ya existe. Gente desesperada, hospitales cerrados, no hay casa, todo, o sea, hay cantidad de destrucción. Los cultivos, el 80% de los cultivos en Puerto Rico se han destruido, los cañaverales, la producción de verduras, la producción de vegetales, las lecherías están paradas. Si no hay luz, todas esas lecherías que existían, las pocas que existían no pueden producir. En fin, esto es lo que está pasando en los Estados Unidos. Ayer el presidente, anoche, presentó su reforma de impositiva. Les advierto que va a tener éxito. Es una reforma que abarca todo el espectro de los trabajadores. Vamos a ver si eso financieramente lo aguanta los Estados Unidos, pero creo que va a tener un apoyo tanto demócrata como republicano. Creo que va a ser, yo creo que él debió comenzar fue por ahí, ¿no? Y no con el Obamacare. Creo que se equivocó, porque a Trump le cuesta entender cómo funciona la política. Y como si fuera poco, escuché al presidente de México, Fernando, decir lo siguiente en televisión, porque este hombre dice cualquier cantidad de atorrancia, porque no sabe gobernar. Esto es una figura hecha por la televisión. Dijo que la situación en México es normal. Que la gente está normalizado. Fíjense qué clase. Hay 150,000 hogares, familias destruidas sin casa. Hay más de 500,000 personas en el Distrito de México que no tienen agua. Hay más de 10,000 escuelas destruidas. Entonces, para este caballero, eso está normal. ¿Ah? Fíjese lo que cuando un presidente no está en sintonía con lo que está ocurriendo. Usted le puede hacer todas las críticas que usted quiera al presidente Trump, pero Trump no habla para sus enemigos. Trump habla para sus seguidores. Él sí tiene un discurso en sintonía con sus electores. Contrario a lo que pasa aquí en Panamá, que los políticos tienen un discurso para sus enemigos. Ellos no le hablan a los electores, ellos no le hablan al pueblo, a los trabajadores, a los maestros, a los profesores, a la clase media. Pocos, algunos sí le hablan, pero la mayoría que tienen más rango, algunos de rango le hablan, pero no le hablan al pueblo. Bueno, así está el presidente de México. Todo está normal. Bien, en España la situación sigue siendo dramática, le vamos a contar el lunes, porque lo importante de esto es que se está estrechando el círculo de la confrontación. Ayer los estudiantes de Barcelona salieron a las calles y el gobierno emite una comunicación diciendo que los directores de las escuelas que permitan que los muchachos salgan son responsables las escuelas de los daños que se hagan. Mira hasta dónde está llegando esto. Hay una orden de tomarse Barcelona, de tomarse Cataluña. Entonces va a haber una confrontación. Decía Felipe González que esta es la crisis más grave de los últimos 40 años, hablando de la transición incluso, y hablando del golpe de Estado que se dio en el 81. Fíjense cómo aprecia Felipe González, es dirigente del PSOE, y todos los partidos están entrampados en una situación que se le ha ido de las manos. Mientras Podemos le echa candela al fuego, Rajoy se sienta en la burocracia y el Partido Socialista sin rumbo. Esa es España. Esa es España. De manera que sígale en el rumbo a esto. Le termino con esta. Ayer murió el ícono Hugh Hefner. Usted sabe que este hombre, muy famoso por su revista Playboy, que salió su primera publicación en 1953. ¿Usted sabe por qué salió famoso? Porque en la primera revista él puso una foto desnuda de Marilyn Monroe,
que él compró. Y Marilyn Monroe era la quinta esencia de la sensualidad. Y el señor Hefner se conoce como el promotor del erotismo gráfico. Él fue impulsor, él impulsó la libertad sexual y fue un defensor de los derechos humanos. La revista Playboy se convirtió en la quinta esencia de la... Toda la gente progresista escribía ahí. Y en una sociedad puritana como los Estados Unidos, esto era una blasfemia. Este señor, que tenía la característica de gobernar su emporio desde la cama, con hermosas mujeres, tuvo su época de confrontación cuando sale este señor Larry Flynn con su revista Hustler, que lo hizo una competencia y casi lo quiebra. Bueno, ese ícono, con 91 años, murió. Yo creo que el millaje de él era como de 250 años. Bueno, ese hombre, con todas sus características, con su ateísmo, con su audacia, fue parte de ese proceso que se conoció como la revolución sexual de los Estados Unidos, que se impulsó con los movimientos antibélicos y la lucha por la no violencia en los Estados Unidos. De manera que todo eso está ocurriendo en el mundo. Vámonos a un cambio. Cuando regresamos vamos a hablar de lo que está pasando en el patio. Así es. Gracias, Katy. Seguimos aquí. Bueno, vamos a la arena nacional, ¿no? Ayer, cuando le conversaba sobre este tema de los galleros, ¿no? Los galleros, le decía que después de escuchar, de tener la información, no es de escuchar, de tener la información de la imputación que la Fiscalía le hacía al alcalde de Los Santos, no encontré un caso ni medianamente sólido con respecto al caso, al alcalde. La jueza de este caso, Josefa Monfonte, creo que se llama la distinguida juez, al escuchar los argumentos, en el caso del alcalde, decide quitarle la medida cautelar de prisión y cambiársela por casa por cárcel. Es más, cuando obtuve información más detallada del contenido de la presentación de los señores fiscales, mi opinión sobre lo que se le atribuye al señor alcalde confirma mi primera posición. No existe evidencia sólida, ni siquiera para darle una medida cautelar de detención en su casa. Porque la medida de cárcel y de casa por cárcel, aunque tiene la diferencia de que usted está preso en su casa, ambas son detenciones. Y el Código Judicial determina que todo el tiempo que usted pase detenido en su casa, en el caso de que sea declarado culpable, cuenta para descontarlo, ¿no?, de cualquier condena que en tiempo de cárcel le den a usted. De manera que esta privación de la libertad, con un nivel menor de restricción que la de la cárcel, sigue siendo una medida de restricción de uno de sus principales derechos, que es el derecho a la movilidad. ¿Y por qué yo le señalé este? Yo reconozco que en la investigación que hace el Ministerio Público hay un serio delito cometido por un grupo de personas, pero también debemos tener claro, porque los opinólogos, ¿no?, los que opinan de todo sin leer nada, o los que opinan en función de un objetivo político, comienzan de una vez a elaborar teorías, pero mi responsabilidad frente a ustedes me obliga a leer antes de darle la información y a emitir mi opinión, porque mi criterio es que usted tenga su opinión con la información veraz. Cualquiera que sea su opinión, para mí la respeto. Pero en este caso en particular, surgen a mi mente, después de tener más información sobre el caso. Primero, reitero, hay un caso, claro, de que un grupo de panameños, porque entiendo incluso que el joven Domínguez es de nacionalidad dominicana. Es panameño, 100%, porque me dijeron que estaba nacionalizado. Me dijeron que estaba nacionalizado. Pero bueno, vamos a suponer que sea panameño. Este caso, que tiene una serie de implicados, no hay la menor duda de que hay gente que estaba laborando
en áreas del crimen organizado, bien sea en droga, lavado de dinero, etc. Pero cuando uno ve el desarrollo de quiénes son los implicados en este proceso, los cabecillas, usted recuerda que en la primera impresión se ponía el alcalde como parte de los cabecillas. Y después en el triángulo ese que hacen ellos, aparece el alcalde como un colaborador en el cuarto nivel. Y la decisión de la juez me indica claramente que ella no vio elementos claros probatorios, porque el problema no es que haya un informe de inteligencia, no. En el juzgado solo se miran las pruebas materiales que existan. Y es el deber de la Fiscalía suministrar esas pruebas. En los 11 hubo 5 que sí tuvo pruebas contundentes y la juez mantuvo la decisión. Pero fíjese, cuando usted mira la naturaleza de estos implicados, le voy a hablar de Chávez, por ejemplo. ¿Quién es Chávez? Chávez es un humilde muchacho de ahí de Los Santos que vendía empanada y pescado y que de pronto se junta con un malandrín, hacen dinero y su capacidad de manejar el dinero es tan poca que se toman fotos exhibiendo el dinero. Eso no está indicando un desarrollo ni siquiera intelectual del criminal. Son unos fantoches, como lo critica los muchachos que llegaron a tener recursos. Usted me da a mí $1.000.000 y yo no sé cómo me lo voy a gastar. Pero usted se lo da a un inversionista e inmediatamente sabe qué o cómo invertirlo. Entonces, estos muchachos, sin tener capacidad, ¿cómo se exhibieron? Bueno, se exhibieron mostrando el dinero, mostrando el poder que daba el dinero transitorio, con carro. Pero además, cuando usted lee el expediente, se da cuenta que gran parte de las incautaciones ya se habían hecho a través de otras investigaciones. Entonces, no vi un caso sólido con respecto a algunos de los implicados. Yo le quiero hacer una recomendación al Ministerio Público, porque inmediatamente todos lo apelan. El sistema penal acusatorio está hecho para economía del proceso. Y si los fiscales en un grupo, hay unos que la juez determinó que no era válido, hombre, no deje de estar apelando y busque las informaciones para en el proceso de investigaciones, ya usted tiene una medida cautelar grave. Lo que pasa es que se está utilizando la detención preventiva como una condena anticipada en la mente de los fiscales. Cuando le dan a usted una detención preventiva, que es una medida cautelar que no indica que usted es culpable, pero que se la quieren presentar ante la opinión pública que todos los detenidos por esta medida cautelar ya son culpables. Dentro del expediente, reitero, no he visto y he conversado con abogados que están mediando y he leído parte de esto y no veo fuerza para ni siquiera aplicarle una medida cautelar al alcalde de Los Santos de casa por cárcel. Con independencia si es PRD o no es PRD o si es cambio democrático, no lo veo. Y le sugiero a la Fiscalía que no esté perdiendo el tiempo en haciendo apelaciones innecesarias. Tienen una investigación en desarrollo. Probablemente en la investigación otras personas caigan. Y eso es importante. Es así que funciona esto. Pero a mí me quedan algunas interrogantes que quiero compartir con ustedes. Estos muchachos, este señor Domínguez tiene un historial, ¿eh? Este no es nuevo. Este es un delincuente viejo. E incluso hasta informante era. Pero igual, él se mueve en el mundo. El otro muchacho, Chávez, es un muchacho humilde de Los Santos que se juntó con este malandrín y quedó envuelto en esta escena del crimen y es tan culpable porque él sabía que estaba violando la ley. Pero me quedan las siguientes interrogantes. Si ellos estaban moviendo droga, ¿de dónde venía esa droga? ¿Quién era el suministrador de esa droga? Porque se dijo que venía de Colombia, sí, pero ¿quién en Colombia? Ella no vino del cielo y cayó aquí, no, alguien la trajo aquí. ¿Quién era el contacto en Colombia? ¿Cuál era la ruta porque esa droga iba a salir? ¿Quién era el intermediario que recibía la droga? Porque ellos eran los receptores. De ese receptor, ¿a quién se la entregaban? ¿A través de cuál ruta iba? ¿Hacia dónde iba? ¿Quién era la fuente de financiamiento real?
¿Quién además estaba detrás de toda esa estructura? ¿Quiénes además eran facilitadores en Colombia y aquí para que la droga entrara y la droga saliera? ¿Y quién hacía los pagos? ¿Y cómo entraba el dinero? ¿Y de dónde salía el dinero? Eso es importante. Esas interrogantes no están resueltas. Yo creo que es importante que se rompió una estructura y que ha tomado la atención de nosotros, porque así como ellos están, hay otras unidades esto no es un cartel como lo que esto es un cartelito, hombre. Cartel, yo llamo, por ejemplo, a Suárez, a lo que está pasando en Colombia. Colombia tiene estructuras que está metiendo droga para Panamá porque tiene más volumen. Ahora, ¿quiénes son los nuevos insurgentes o son los viejos? ¿Quiénes son los que están detrás de esto en Colombia? Porque no hay la menor duda que esta fue una operación montada por la cooperación internacional, y Panamá es un buen cooperador internacional en la lucha contra la droga, como debe ser. Pero ahora queda otra interrogante. ¿Por qué con tan poca evidencia se le dio un ataque tan frontal al alcalde? ¿Había alguna intención de hacerle daño al PRD? Porque él era su secretario general. El monto, en el expediente no he visto nada que ponga una conversación directa del alcalde con los cabecillas. No hay. Hay una foto donde se le hace un reconocimiento al señor Domínguez por haber dado un donativo al carnaval. Pero también hay una foto donde ellos le dan ¿cómo se llama? Un trofeo a Carlos Lee, a Calicho, y no hay ninguna razón para detener a ninguno de los dos. ¿Ve lo que le quiero decir? Entonces yo sí creo que en esto hay que ser muy precavido. ¿Por qué? Porque estamos frente a un proceso, un torneo electoral nuevo. Esto obligó al PRD a salir, como se señalaba esta mañana Fernando y Guillermo, al frente. Incluso impulsado por los resultados de la nueva encuesta, cuyos resultados no son míos. Yo no defiendo ni ataco ninguna encuesta, pero no son mis resultados. Creo que no tengo que hacer ninguna encuesta para darme cuenta que aquí los dos partidos que marchan a la vanguardia de la preferencia electoral, no, de la simpatía actual, se ven como oposición, son Cambio Democrático y PRD. Que esto va a ser así en las elecciones, si el panameñismo va a estar o no, nosotros no lo sabemos todavía. Es muy temprano para saber quién va a ganar las elecciones del 19. Muy temprano. Lo que sí estamos notando es que la guerra política se ha desatado. Y la guerra política que se desató contra Cambio Democrático ha tenido a Cambio Democrático a la vanguardia de la oposición. Pero a un precio muy alto. A pesar de todos los ataques que ha recibido Cambio Democrático, está H y H en la preferencia electoral al día de hoy. No sabemos cómo va a ser mañana, cuál va a ser el efecto de esto mañana. El PRD recibe este ataque y cuando la jueza toma esta decisión, entonces yo veo la apelación de la Fiscalía como ellos lo miran como una derrota. Yo veo la apelación de la Fiscalía como una innecesaria acción que demuestra una actitud de persecución política, no al crimen. Porque no hay en el expediente evidencias. Vamos a suponer que lo que le dieron a ellos fueran 45.000 a 50.000 dólares. Eso no es suficiente para una detención preventiva. La jueza lo sabe, el fiscal lo sabe. Pero era importante detener al secretario general del PRD, era importante políticamente. Yo lo que me pregunto es, ¿hay suficiente evidencia para tener desconfianza de estas acciones? Y mi punto es el siguiente. Si a estas alturas de juego, lejos del proceso electoral, estamos así, y fíjense que esto produce inmediatamente una serie de tweets en contra de dirigentes panameñistas e incluso en contra de dirigentes del PRD que enturbian la discusión, y en vez de discutir con la serenidad que yo le estoy planteando esto, nos estamos echando lodo encima, porque una acción de este tipo genera entonces otra reacción de todo tipo y vamos rumbo
a las descalificaciones masivas y denigrantes. Y cuando un país entra en la descalificación, ¿usted sabe quién va a ser el próximo presidente de Panamá? Un descalificado. Y como consecuencia no vamos a escoger mejor. Entonces ayer hablaba con Fernando, con un experto en política, esos expertos opinólogos que yo digo, que me decía que ya en Panamá no hay la menor duda que es un independiente el que va a ser presidente. ¿Y dónde tú sacas eso? No, que la última encuesta dice que... ¿Cuál última encuesta? Todas las encuestas que yo he visto a lo largo de mi historia, tú le preguntas, ¿usted quiere un partido o un independiente? La gente dice un independiente, pero puede estar pensando él en un independiente dentro del PRD o de Cambio Democrático o del panameñismo. Lo que yo sí le aseguro, que cualquier candidato que corra, tanto en el PRD como en Cambio Democrático como en el panameño, si quiere tener victoria, si es panameñista, tiene que estar lejos de Varela. Si es PRD, tiene que estar lejos de la estructura. Y si es Cambio Democrático, tiene que estar lejos de la estructura, porque necesita la estructura. Así simple. Pero fíjese, el 15 de octubre va a haber elecciones en Cambio Democrático. Yo no tengo la menor duda que el Partido Cambio Democrático va a elegir a Martinelli como presidente, porque ese es su líder. Pero el que va a correr para candidato tiene que ser diferenciado de Ricardo Martinelli, desde el punto de vista político. Y tiene que ofertarle al país algo que vaya dirigido a la estabilidad política, igual que el panameñismo, igual que el PRD. Correr bajo la franquicia de un partido ya no es nada agradable. Y los independientes, con los discursos que tienen de descalificación y el pobre, porque fíjese cómo los independientes están apelando a usted. Oye, fírmeme aquí, para yo ser candidato. ¿Qué clase de política es esa? Hey, proponga algo, diga algo. Habla de la educación, dime para dónde quieres llevar el país en la economía. Dime qué quieres hacer con el transporte. No, no. Y los voceros que impulsan la antipolítica son los menos calificados porque ni intelectualmente entienden el país. Es más, son los más desconectados, los que todos los días están opinando y con rabia, con odio. Yo quiero decirles a ellos que si ellos se dieran cuenta del nivel real de atención que el pueblo le presta, dejarían de estar madrugando para ir a la televisión a hablar tonterías. Porque lo que este pueblo está esperando es sensatez, es madurez, es solución estratégica a los problemas cotidianos, es sinceridad, es poder confiar en alguien a la cual yo puedo decir, hombre, este dirigente no me gusta lo que dice, pero creo que él es honesto. Porque estas son palabras que enamoran al elector. Pero yo no veo a nadie con esa actitud en los sectores independientes porque se pasan atacando. Ayer decían que los derechos, que la presunción de inocencia era un invento. Hoy dicen que la presunción de inocencia existe. Mañana dirán que ninguna de las dos es cierta. Entonces usted tome el siguiente consejo. Cuando usted vea a un político hablándole, no mire lo que dice, mire lo que hace. Y no se equivocará. Este país enfrenta problemas serios, pero este país no está destruido. Este es un país con una gran perspectiva. Este es un país que hemos logrado los panameños y panameñas de todas nuestras generaciones, construir un modelo, de poner todo nuestro potencial al desarrollo, pero tiene graves problemas. Nosotros tenemos una economía de primer grado, de primer nivel, y tenemos una política para despreciarla. Entonces tenemos que modernizar el Estado Nacional y modernizar los partidos políticos. Esa crecer y crecer sin desarrollar el cerebro político. Es lo que hace que los políticos hayan convertido esto en un juego de clientelismo. Te doy una referada y votas por mí. El mundo ya no es así. Y termino con esto. Le quiero que le presten atención a lo que está ocurriendo en este caso. Porque las próximas semanas van a estar, viene la palabra que voy a usar, preñadas de esto. Y para mí, el país no está preparado para los próximos acontecimientos que vienen. Y aquellos que ayer se paraban tirando loas para tumbar la corte, entonces veía que se han callado porque ahora cogieron miedo.
Y en realidad al final lo que a ellos les interesa no es tumbar la corte, es que el presidente Varela nombre a los próximos magistrados lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren en realidad. Entonces preste la atención a esto y le hago un llamado a los dirigentes políticos. Tengan sensatez, déjense de ese tipo de ataques de rateros, eleven el debate, ténganle respeto a la opinión pública. Aquí hay miles y miles de jóvenes que merecen el respeto, que son muchachos que tienen un gran conocimiento y que tenemos que incorporarlo a la vida política. Cuando los jóvenes nuestros, profesionales, entren a la vida política, y muchachos y muchachas, se va a producir un cambio. Utilicemos la juventud y la experiencia acumulada de esta nación para resolver estos problemas. Creo que estamos cayendo, Fernando, en un infantilismo, en un ataque, destrucción a los bancos, a las compañías, a las empresas, en el afán de ser puros y de dejar a este país un país honesto. Fíjese usted, en un sistema capitalista, la corrupción está permanentemente, porque el sistema se mueve sobre la premisa de la maximización de la ganancia. La corrupción es intrínseca al sistema. Entonces lo que tenemos que hacer es un control para que ella se exprese en su mínimo nivel. Entonces esto de cero tolerancia, eso es un puro eslogan que nunca se cumplen. Y no se pueden cumplir porque en el sistema capitalista eso es imposible. Entonces vamos a ser prácticos y vamos a ser claros y dejemos de estar confiando en esos puros que en realidad ni tienen argumento ni tienen la razón y lo que hacen es infundir odio permanente. Este no es un país que se caracteriza por el odio. El panameño es un hombre y una mujer de nobles sentimientos y eso es la razón por la que nosotros no tenemos odios de clases que nos lleven a una confrontación social como se hizo en Nicaragua, Guatemala, en Colombia, no. Entonces conservemos ese espíritu de solidaridad de los panameños y busquemos. Cuando usted oiga a todos estos profetas del desastre hablándole, salga huyendo. Busque los profetas del futuro. Esos son los buenos. Así es.